Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Del Rosario Caromar, Henry Martínez, Jesús María Martínez, Jesús Martínez y mi persona Marbelis Arce. El siguiente método de estudio, como lo es el trabajo colaborativo, vamos a explicar el título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos. El título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere a los derechos humanos, consagra un amplio abanico de derechos y garantías fundamentales que buscan proteger la dignidad del ser humano y promover el bienestar integral de todos los ciudadanos. Esta sección del CRBD, que no es más que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que fortalece el enfoque holístico de los derechos humanos en el país. Uno de los aspectos más relevantes es la afirmación del derecho a la vida, la igualdad y la no discriminación, que establece un fundamento sobre el cual se articula la convivencia en una sociedad plural y diversa. Además, el título 3 establece mecanismos de protección y promoción de estos derechos. Incluye la obligación del Estado de garantizar su efectividad y la creación de instituciones autónomas que supervisan su respeto. Un enfoque integral de los derechos humanos se complementan con la inclusión de temas contemporáneos como la protección del medio ambiente y el derecho a un desarrollo sostenible. Voy a hablar un poco sobre las características del catálogo de derechos, valor y aplicabilidad de los tratados sobre derechos humanos y el alcance del derecho internacional de los derechos humanos en el orden interno. El catálogo de derechos humanos consagrados en los tratados internacionales se caracterizan por su universalidad, indivisibilidad e interdependencia, lo que subraya la necesidad de abordar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de manera integral. Estos tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen un marco normativo que obliga a los estados a representar, proteger y garantizar los derechos humanos, siendo directamente aplicables en sus órdenes internos, siempre y cuando las legislaciones nacionales contemplen la posibilidad de incorporar estos principios y normas. En consecuencia, se hace necesario evaluar continuamente la aplicación de estos tratados, asegurando que no solo se conviertan en meras declaraciones de intención, sino que se transforme en herramientas efectivas para la realización de derechos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en sus contextos específicos. Mi nombre es Jesús María Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad La UNEYES San Carlos. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y me toca hablar acerca del alcance atribuido a obligaciones y principios derivados de los derechos humanos. La obligación y principios de los derechos humanos rigen la manera en que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos. Y las personas tienen derechos que deben ser respetados. Entre estas obligaciones de los estados tenemos no restringir los derechos humanos, no interferir en la relación de los derechos humanos, proteger a las personas de violaciones de los derechos humanos, adoptar medidas para facilitar la realización de los derechos humanos. Entre los principios de los derechos humanos tenemos el principio pro persona, que establece que se debe privilegiar
la interpretación de todos los derechos humanos. Podemos decir entonces, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Entre estas normas se encuentran, primero, el derecho a la vida y la libertad. Segundo, el derecho a no estar sometido a esclavitud ni a torturas. Tercero, el derecho a la libertad de opinar, de opinión y de expresión. Cuarto, el derecho a la educación y al trabajo. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación ninguna. Muchas gracias. Mi nombre es Caromar de Rosario. Voy a explicar los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos. Estos son fundamentales para garantizar el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Algunos de estos mecanismos incluyen el amparo constitucional. Este mecanismo permite a las personas solicitar la protección de sus derechos constitucionales ante cualquier amenaza, vulneración o menoscabo. El habeas corpus se utiliza para proteger la libertad individual y asegurar que una persona detenida ilegalmente sea presentada ante un juez. El habeas data, este mecanismo garantiza el acceso a la información personal que puede encontrarse en registros o bases de datos de entidades públicas o privadas, así como la posibilidad de corregirla en caso de ser inexacta. Y el Código Orgánico Procesal Penal, según la CRDB, el Código Orgánico Procesal Penal, COP, es una normativa legal que regula el proceso penal en Venezuela, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos mecanismos son vitales para asegurar la protección de los derechos humanos y garantizar el Estado de Derecho. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Continuando con la ponencia de los compañeros, las garantías sustantivas y adjetivos de los derechos humanos y la regulación de los estados de excepción, podríamos decir que las garantías de los derechos humanos se pueden clasificar en sustantivas y adjetivas. Garantías sustantivas. Estas son los derechos fundamentales que están reconocidos y protegidos por las constituciones y tratados internacionales, que incluyen derecho a la vida, derecho a protección contra la pena de muerte, a la violencia, derecho a la libertad y la seguridad personal, prohibición de las detenciones arbitrarias, derecho a la igualdad, no a la discriminación por motivos de raza, religión o género, etc. En derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de recibir información, en el derecho a un juicio justo y en las garantías procesales para asegurar una justicia. Garantías adjetivas. Estos son los mecanismos y procedimientos que aseguran la protección de los derechos sustantivos, que incluyen acción al amparo en el procedimiento judicial para proteger derechos fundamentales, recursos administrativos, mecanismos para recurrir decisiones que afecten los derechos en las instancias de revisión de los órganos que supervisen al respecto los derechos humanos, en la regulación de los estados de excepción. Los estados de excepción son situaciones extraordinarias que permiten a los gobiernos limitar ciertos derechos y las garantías que deben asegurar en los principios específicos. Para concluir con la ponencia, la protección de los derechos humanos, tanto a través de las garantías sustantivas como adjetivas, es fundamental para el funcionamiento de un estado de excepción. Y un estado de excepción debe ser cuidadosa para evitar abusos y garantizar que los derechos humanos sean respetados, incluso en situaciones de crisis de un país. Espero que les haya gustado. Eso es todo por mi ponencia. Gracias. Buenas tardes. En continuación, con lo expuesto por los ponentes,
Los principios fundamentales que rigen la regulación de los estados de excepción son cruciales para asegurar que estas medidas sean extraordinarias, se utilicen de manera justificada, que proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales. Esto incluso en situaciones de crisis. Estos principios son ampliamente reconocidos en el derecho constitucional y en el derecho internacional. A continuación yo les voy a nombrar algunos de los principios. Está el principio de la legalidad. Cualquier declaración de un estado de excepción y las medidas adoptadas bajo el mismo deben tener una base legal clara y preexistente en la Constitución o leyes específicas que tengan que regular los estados de excepción. O sea, esto más o menos que esto evita arbitrariamente y asegura que el Poder Ejecutivo actúe dentro de los límites establecidos. Está también el principio de necesidad, que un estado en excepción solo que puede declararse cuando existe una amenaza real y grave para la vida de la nación, el orden público, la seguridad o el bienestar de la población. O sea, que esto no puede ser abordado adecuadamente mediante los medios legales ordinarios. Deben ser una medida de último recurso. El principio de la proporcionalidad. Este principio adopta durante un estado de excepción deben ser estrictamente proporcionales a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo que se persigue. Las restricciones de los derechos y libertades deben limitarse a lo que sea estrictamente necesario para hacer frente a la amenaza específica y restablecer la normalidad. El principio de la temporalidad. Este principio deben ser de carácter temporal y limitado en su duración. Las constituciones, más que todo, las constituciones y leyes suelen establecer plazos máximos para la declaración y cualquier prórroga. Generalmente esto en base a que requiere la aprobación del Poder Legislativo. El principio de derogabilidad. Esto en ciertos derechos, en ciertos derechos humanos fundamentales, son considerados que no pueden ser suspendidos o restringidos incluso durante un estado de excepción. Estos suelen incluir lo que sería el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud, el principio de la legalidad penal, que no hay delito ni pena sin ley previa, entre otros. También está el principio de no discriminación. Estas medidas adoptadas durante un estado de excepción no deben ser discriminatorias por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, entre otros. O sea, de que toque una posición económica. O sea, en cualquier otra condición social. Y está también el principio de la notificación. Estos son los tratados internacionales de derechos humanos. A menudo exigen que los estados que declaran un estado de excepción notifiquen inmediatamente a los demás estados, parte a través del secretario general de la organización internacional pertinente, las disposiciones de las que hayan derogado y los motivos de dicha derogación. También debe informar que cuando se da por terminada la derogación. Por último está el principio de control y rendición de cuentas. Esto incluso durante un estado de excepción deben existir mecanismos de control y rendición. Esto puede incluir la revisión judicial de la legalidad y proporcionalmente de las medidas adoptadas, así como la supervisión
planteamiento o legislativa de lo que serían las acciones del Poder Ejecutivo. Eso, bueno, es todo. Espero les haya servido. Los dejo con el siguiente ponente.